Entonces construimos, decimos encontrar todos los elementos del triángulo, que es este dato, y comenzamos a resolver. Rápidamente decimos, jóvenes señoritas, lo siguiente. Hallando el para el ángulo alfa. Ángulo alfa. Muy bien, esto es para el ángulo alfa. Simplemente va a ser m seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa va a ser igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tienen que acostumbrarse sí o sí cuál es el dato. Entonces, ¿qué voy a tener? Simplemente voy a tener, ¿cuál es el cateto opuesto según este ángulo? Es m hipotenusa lado mayor a. M sobre a. Ahí está. Vamos con el coseno. Coseno del ángulo alfa. Coseno del ángulo alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para el problema entonces va a ser simplemente cateto adyacente es x sobre la hipotenusa, que es a. Listo, entonces, y la tangente del ángulo alfa va a ser igual a el cateto opuesto, que es esto, sobre el cateto adyacente, que es este. Entonces simplemente vamos a tener que va a ser el cateto opuesto m sobre x. Ahí está, cateto opuesto m sobre x. Listo. De esa manera se encuentran los triángulos rectángulos básicos, en este caso las funciones trigonométricas fundamentales. De la misma manera, entonces, simplemente vamos a decir, hallando para el ángulo tau. El ángulo tau. Aquí está el ángulo. ¿Dónde está el ángulo? Ahí está el ángulo tau. Copiamos. Este es el ángulo tau. Esto también es el ángulo tau. De la misma manera, el ángulo tau. Esto se cambia. Esto si borramos, se mantiene la noción. ¿Qué es ese seno del ángulo tau? Pero tenemos que ya girar un poquito, ¿no? En el cerebro tenemos que ubicarnos qué quiere decir en el cerebro. Tau va a ser igual al cateto, cateto opuesto, que es x, sobre la hipotenusa, que es a. Muy bien. De la misma manera que va a ser el cateto adyacente, que es m sobre a. M sobre a. Y también la tangente, que es el cateto opuesto. El opuesto es x sobre m. X sobre m. Entonces, jóvenes, ahí está cómo corresponde. Hemos hecho la solución básica y simple de lo que es las funciones trigonométricas de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo. ¿Qué falta? Simplemente nos falta encontrar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Simplemente es hipotenusa al cuadrado hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Ahí está. Eso es, jóvenes. Listo, teorema de Pitágoras. Ahora la suma de los ángulos. Suma de ángulos. Sabemos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el ángulo alfa más el ángulo beta equivale a 90. No, perdón, no es beta, no es el ángulo tau. Esto hay que cambiar por el ángulo tau. Alfa más tau involucra 90 grados. Son letras, chicos, griegas.
Acostúmbrense a mirar en el internet, eso, busquen letras griegas y les van a salir una cantidad de nombres: tau, beta, gamma, phi, omega, tita, iota, miu. Hay varias letras griegas, ¿ya? Así, de esa manera, jóvenes, este ejercicio hemos concluido. Vamos a introducir entonces otro concepto fundamental que va a ser la relación de ángulos en el triángulo rectángulo. Mucha atención, por favor. Encontrar todos los elementos del triángulo. Entonces decimos, dibujamos. Vamos a decir, ahí está. No se acostumbren al mismo modelo. Siempre tiene que haber diferentes formas de denotar un triángulo rectángulo. Ahí está, este es el ángulo tita. Este es el ángulo delta. Y obviamente aquí es 90 grados. Listo. Además, vamos a decir que esto vale A. Esto vale Q. Y esto vale W. Listo. Esto vale entonces BW. Ahí está, jóvenes. Y ya sabemos entonces, este triángulo rectángulo va a tener esa forma. Muy bien, los recordemos. Ahora, jóvenes, simplemente decimos lo siguiente. Entonces decimos hallando para el ángulo, va a ser el ángulo principal, es tita. ¿Dónde está tita? Aquí está tita. El ángulo tita. Entonces simplemente decimos seno del ángulo tita va a ser igual, nuevamente, por esta última vez voy a escribir el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es igual. Cateto opuesto, seno del ángulo tita, cateto opuesto, Q, la Q sobre el valor de A. Q sobre el valor de A. Q sobre el valor de A. Muy bien. Coseno del ángulo tita es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que va a ser el adyacente. El adyacente es este, W sobre la hipotenusa. W sobre la hipotenusa, que es A. Y la tangente del ángulo tita va a ser igual al cateto opuesto, Q sobre el cateto adyacente. Q sobre el cateto adyacente, que es BW. Muy bien, chicos, ahí está. Escribiremos, aquí me falta escribir, ¿no? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y tiene que ser así para que sea claro. Por última vez escribo sus nombres, ya la próxima es directo, ¿ya? Listo, ya sabemos entonces, jóvenes, esta parte. De la misma forma vamos a hacer acá, aquí mismo vamos a hacer, para os dar tiempo, si quieren copiamos, vamos a copiar. Va a ser entonces hallando para el ángulo complementario delta. A ver, vamos a buscarnos dónde está nuestro delta. A veces sabe perderse nuestro delta. Ahí está, el ángulo delta. Entonces copiamos el ángulo delta, cambiamos seno de delta, coseno de delta, tangente de delta. Esto sí cambiamos. Cambiamos y cambiamos. Muy bien. Seno de delta. Esto es seno de delta. Lo opuesto. W sobre A. W sobre A. Ya estoy siendo directo, ya saben ustedes también ya. Cateto adyacente del coseno delta. Q sobre A. Q sobre A. Y de la misma manera el cateto opuesto, que va a ser W sobre Q. W sobre Q. Ahí está. Entonces estamos encontrando de la misma manera las funciones básicas que corresponden para resolver
este triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas de este triángulo rectángulo. Ahora, jóvenes, van a atender. Fíjense, vamos a aumentar otro concepto más básico. Puede ser con colores, para escribir colores, ¿no ven? Fíjense, Q sobre A, aquí está. Pero aquí también aparece Q sobre A. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? También ahora, W sobre A. Aquí aparece W sobre A. Después Q sobre W. Casi parecido, pese que está al revés, ¿no? También está ahí. Entonces, conclusiones. Simplemente Q sobre A está acá. Ahí está. W sobre A aquí está. Ahí está. Y también son casi parecidos. Obviamente es inverso, pero no. Son casi parecidos entre los, no son iguales, son parecidos. Llegamos a qué conclusión, jóvenes, a la siguiente conclusión. Que la relación que tiene los ángulos interiores del triángulo son los siguientes. Que seno del ángulo θ es igual, ahí está, como son iguales los lados, coseno de delta. Coseno de delta. Ya. También que el coseno de θ es igual a seno de delta. Ya. Y por último, que la tangente son parecidos, pero algo hay que hacer, van a fijarse. Voy a partir de acá. Voy a copiar esta parte, jóvenes, aquí abajito. Voy a copiar y también voy a copiar esta partecita. Ya. Entonces estoy copiando que tangente de θ es igual a Q sobre W. Voy a aplicar una propiedad fundamental de medios con medios, inversos, medios con medios, obviamente después extremos con extremos, medios con medios, eso voy a aplicar, pero en forma inversa. Entonces, ¿qué va a hacer? En el numerador se queda el 1. Este Q, que ustedes estoy marcando en celeste, pasa a dividir. Este Q, que estoy marcando en celeste, pasa a dividir, va a ser W dividido entre Q. Ahí está. Y por fin, fíjense, por fin aparece lo siguiente. Es decir, a ver, vamos a salir de esto. Por fin vamos a decir que este valor aparece sí o sí ahora en esta parte. Entonces, ya, W sobre Q aparece acá. Entonces va a ser simplemente que la tangente del ángulo θ es igual a 1, este 1 está acá, 1 sobre, ¿qué es W sobre Q? W sobre Q es tangente de delta. Ahí está, tangente de delta. Así, de esa manera hemos encontrado relaciones que existen entre un triángulo, rectángulo y los ángulos interiores, y también existe una relación muy estrecha entre, obviamente, la función seno del ángulo principal y la función coseno del otro ángulo. Seno de θ es igual a coseno de delta, coseno de θ es igual a seno de delta, tangente de θ es igual a 1 sobre tangente de θ, mejor de delta, mejor dicho. Entonces ahí estamos haciendo, jóvenes, simple es la relación que existe en base a lo que hemos analizado nosotros. Y además vamos a concluir que obviamente no tenemos que olvidarnos siempre que vamos a decir que la hipotenusa elevado, que es en este caso A, es igual al cateto opuesto
En este caso va a ser Q sobre W. Q al cuadrado más W al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras. Ya sabemos. Y también por otro lado sabemos que el ángulo θ más el ángulo delta suman 90 grados. Ahí está, suman 90 grados. Ahí está, chicos. Así de esa manera entonces hemos concluido esta parte de análisis, ya involucrando otro concepto más, que es relación de ángulos o de triángulos, en este caso de funciones trigonométricas dentro de un triángulo rectángulo.